Buen día, mi nombre es Fernando Rojas. En esta oportunidad voy a brindar la capacitación con referente al sistema de prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo, que comúnmente sus siglas son SPLAF. Para esto brindaremos una definición de lavado de activos. Bueno, el lavado de activos es el proceso por el cual se busca introducir en la estructura económica y financiera de un país o sociedad recursos como dinero o bienes, ¿no?, que son provenientes de actividades ilícitas, y esto con la finalidad de darles una apariencia legal. Etapas de lavado de activos. Colocación. Los delincuentes buscan desprenderse de los bienes o del dinero obtenido por actividades ilícitas, ¿no?, introduciendo estos fondos en el sector económico formal. Pasando a la siguiente etapa, que es la diversificación, ¿no? Una vez ya insertado estos fondos, los delincuentes buscan mezclarlo con el dinero formal, ¿no?, una y otra vez para así poder dificultar el rastreo del origen de estos fondos. Pasando a la tercera etapa, que es la última, ¿no?, que es integración. En la integración, ¿no?, es cuando el dinero lavado ya regresa al lavador, en este caso al delincuente, ¿no?, y puede ser reutilizado, ¿no?, reinsertando en la economía. Prácticamente ya el fin de la operación, cuando ya esté totalmente lavado el dinero. Tipología de lavado de activos. Bueno, en esta oportunidad estamos mencionando algunas de las tipologías, ¿no? Cabe señalar que lo que se busca aquí es que el delincuente, que lo que busca es emplear diversos métodos, ¿no?, como uso de testaferros, constitución de empresas, fachadas o de papel, ¿no?, inversión de fondos, créditos ficticios, ¿no?, con complicidad de un funcionario, ¿no?, ya sea de bancario o de cualquier otra organización, una venta fraudulenta de bienes y entre otras más tipologías que existen. Por ello, muchos negocios formales, entre ellos el que representamos, ¿no?, son susceptibles de ser utilizados por los criminales para alejar el dinero o bienes de su fuente ilícita, hacerlo aparentar como legítimo, con la finalidad de lograr disfrutar sus ganancias ilegales sin ser descubiertos y evitar la incautación o decomiso de los actos ilícitos. Para esto hay que tener en cuenta mucho que en nuestro rubro, que es el inmobiliario, ¿no?, o constructora, se presenta para, digamos, un foco para poder ser utilizado en el lavado de activos. Por eso hay que tener mucho en consideración la posibilidad de que esto se pueda presentar. Financiamiento del terrorismo. El financiamiento del terrorismo consiste en brindar apoyo a través de aporte o recolección de fondos, ¿no?, recursos económicos o financieros provenientes de fuentes, pueden ser lícitas o ilícitas, ¿no?, para que las acciones de los terroristas se mantengan operativas. Para eso hay una norma también, la ley número 25475, que es el acto de colaboración del terrorismo, ¿no?, de financiación del terrorismo a partir de la ley 28306 de la UIF, que recibe los registros de operaciones sospechosas. Hay convenios también, ¿no? Por ejemplo, el Convenio Internacional de la ONU para la Represión del Financiamiento del Terrorismo desde 1999. Etapas del financiamiento del terrorismo. También consta de 3 etapas, ¿no? La primera, que es la recaudación, donde buscan las fuentes de financiamiento, ya sea legal o ilegal. La segunda, que es disposición, donde se mueven los fondos para tenerlos a disposición y ocultar su uso final. Y la tercera, que es la utilización, el uso final de los fondos para las necesidades financieras, logísticas y operativas de la organización terrorista. Lineamiento para implementación del SPLAF. Pero primeramente, ¿qué es el SPLAF? Bueno, el SPLAF es el Sistema de Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo. Este sistema lo que hace es, ¿no?, conformar una serie de políticas y procedimientos, ¿no?, establecidos por cada empresa, de acuerdo a las disposiciones y modelo de negocio que ésta tenga.
En nuestro caso, que es una inmobiliaria y constructora, tenemos que ver, gestionar los riesgos que se pueda tener según el modelo de negocio. En esta principalmente consta de tres áreas que corren el riesgo latente, que son el área comercial, el área de recursos humanos y el área de compras, el área de logística. Este sistema también lo que nos exige es tener un manual y código de conducta para la prevención y gestión de riesgos, ¿no? De lavado de activos de financiamiento del terrorismo. Que a cada personal nuevo que ingresa siempre se le entrega en transcurso de los 30 días de inicio de labores. Ahora sí, siguiendo, factores de riesgo para lavado de activos. El factor riesgo clientes. El factor riesgo relacionado con los clientes se refiere a que se debe gestionar los riesgos asociados al cliente, evaluando sus comportamientos, sus antecedentes, sus actividades, ¿no? De dónde son sus fondos que este cliente piensa entregarnos como intercambio de algún departamento, ¿no? O de alguna modificación o construcción de su vivienda, por dar un ejemplo así. Bueno, se consideran algunos aspectos como su nacionalidad, residencia, actividad económica, cantidad de operaciones, volumen de transacción, entre otros aspectos. El factor riesgo de productos y servicios. Este factor de riesgo implica que se debe gestionar los riesgos, ¿no?, asociados a los productos y servicios que se ofrece el negocio. Para ello se analizan los medios de pago que se emplean, los canales de distribución y el uso de nuevas tecnologías, entre otros. Factor de riesgo de zona geográfica. El factor de riesgo relacionado a zona geográfica es cuando se ofrecen los productos y los servicios del negocio, ya sea a nivel nacional e internacional, considerando la seguridad, características económicas, financieras y sociodemográficas. Las disposiciones que las autoridades competentes, zonas fronterizas, entre otras. Etapa para la gestión de riesgos, de lavado de activos y financiamiento de terrorismo. Bueno, ahí básicamente estamos viendo que son cuatro etapas, ¿no? La primera, que es identificar, ¿no? Lo que se busca es identificar los riesgos inherentes al negocio, ¿no? Y la categoría de clientes, para lo cual se debe considerar como mínimo los factores establecidos en la normativa vigente en materia de prevención del lavado de activos, tales como clientes, productos y o servicios y la zona geográfica. La segunda etapa es evaluar las ocurrencias o impactos del negocio. La tercera etapa es establecer las medidas de control adecuadas con el fin de mitigar los diferentes tipos y niveles de riesgos identificados. Y bueno, y la última, monitorear, ¿no? Siempre hay que estar permanente de los resultados y controles aplicados y su grado de efectividad. Si no están, digamos, vemos que los resultados no son los que se espera, se tiene que hacer los ajustes respectivos para tener un control adecuado, ¿no?, y poder mitigar todos los riesgos de un posible lavado de activos o financiamiento de terrorismo. Procedimientos de la debida diligencia. Bueno, en estos procedimientos se consta básicamente de tres. En lo que es inmobiliaria y para nosotros como corresponde, básicamente tenemos que tener el conocimiento de la debida diligencia con referente a los clientes, a los directores y trabajadores y a los proveedores, ¿no? En esta oportunidad, para ver el conocimiento del cliente, ¿no?, se tiene que identificar a los clientes al inicio, durante y las relaciones comerciales y también al término. Identificar también, muy importante, lo que es el beneficiario final, porque no siempre son los clientes los que pagan, los que se presentan ante nosotros, los que van a gozar del inmueble, sino que vienen en representación de otras personas. Puede ser, por ejemplo, de un familiar PEP, ¿no?, de personas expuestas políticamente.
Conocimiento del cliente, ¿no? Acá tenemos las etapas de la debida diligencia en el conocimiento del cliente, ¿no? La identificación. Hay que desarrollar e implementar procedimientos para obtener la información que permite identificar a un cliente o beneficiario final. Luego la verificación. Lo que se busca es verificar la información proporcionada por el cliente y o beneficiario final, que sea verdad o que sea real la información que nos han brindado, ¿no? Y el monitoreo es reforzar y reafirmar el conocimiento que se tiene del cliente y obtener más información cuando haya dudas de la veracidad y actualidad de los fondos, de los datos proporcionados. Para esto también se puede aplicar unas señales de alerta relacionadas a los clientes y se elabora procedimientos cuando éstas se activen. Nos preguntamos, ¿quién es el beneficiario final? El beneficiario final de los servicios o productos que suministramos en nuestro negocio será la persona natural en cuyo nombre se realiza una operación y o posee o ejerce el control efectivo final sobre un cliente. También puede ser la persona natural que ejerce o detenta el control efectivo final sobre una persona jurídica o ente jurídico. Pero ¿cómo identificar al beneficiario final? En caso que el beneficiario final sea una persona jurídica o ente jurídico, será la persona natural que posee la participación mayoritaria en la personía jurídica o ente jurídico. En caso no se pueda determinar quién detenta el control efectivo final por participación mayoritaria, se considera quien ejerce el control por otros medios. Solo cuando en dichos casos no se identifica a una persona natural, se considera a la persona natural que desempeña funciones de dirección o de gestión. En caso sea una persona jurídica la que desempeña funciones de dirección y gestión de otra persona, el sujeto obligado deberá realizar la debida diligencia para conocer al beneficiario final de la primera persona jurídica mencionada. Considerar que las personas que toman decisiones estratégicas en una empresa no siempre ocupan cargos directivos o gerenciales, que podrían evidenciar que desempeñan funciones de dirección. Por este motivo, el sujeto obligado debe prestar atención para identificar a dichos individuos dentro de las organizaciones. También se pueden dar en estos casos que ejerciendo control sobre una persona natural o jurídica a través de conexiones personales con los individuos que tengan propiedad de la persona jurídica o conexiones directas con las personas naturales, con o sin negocio, por ejemplo, puede ser que sean familiares de un PEP, ¿no? De una persona expuesta políticamente. También ejerciendo control sin tener una participación en la persona jurídica, como es el caso de quienes suministran recursos financieros, familiares con fuertes vínculos y también quienes obtienen beneficios derivados de los activos de la persona jurídica, por ejemplo, financistas o prestamistas. Métodos para ocultar la información del beneficiario final. Uso de intermediarios, ¿no? Llámese testaferros, para crear personas jurídicas. Uso de empresas fachadas, uso de acciones al portador. Conocimiento de directores y trabajadores. Procedimiento de la debida diligencia para el conocimiento de directores y trabajadores. Básicamente, ¿no? Este punto se trata de implementar una política de reclutamiento y selección del personal del nuevo ingreso, ¿no? Ya sea permanente o temporal. Además, el propósito de este procedimiento es tener la capacidad de establecer perfiles, ¿no? Para ello se requiere una declaración jurada que incluya la información mínima establecida por la norma vigente de la SBS. Para realizar este procedimiento de la debida diligencia, debemos considerar las 4 etapas que se mencionan, ¿no? Verificar las listas de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo durante la selección o contratación y con posterioridad a la vinculación. Actualizar la declaración jurada como mínimo una vez al año. Establecer mecanismos internos para sancionar por infracciones relacionadas con las normas de prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Faltas al manual de la empresa y también al código de conducta. También monitorear a los directores y trabajadores según su nivel de ingresos, estilo de vida, con el fin de detectar conductas sospechosas de posibles fraudes o falta de capacitación ante ciertas situaciones. Cabe señalar que también se tiene que establecer señales de alerta, ¿no? Relacionada a los directores y trabajadores para
con el fin de elaborar procedimientos que se apliquen cuando ésta se active. Conocimiento de proveedores. Procedimiento de la debida diligencia para el conocimiento de proveedores. Bueno, cuando se trata de la debida diligencia para el conocimiento de proveedores, no, se debe realizar durante su selección considerando a las personas naturales con negocio o personas jurídicas, con las que se contrata la prestación de bienes o servicios, ¿no? Y que estén relacionadas directamente con el desarrollo de la actividad, por la cual son objeto de supervisión por parte de la OIF. Para realizar este procedimiento de la debida diligencia, debemos considerar las 3 etapas que se mencionan. Verificar las listas, ¿no?, de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo durante la selección del proveedor y luego posterior a la vinculación. Actualizar la información de forma periódica no mayor a 2 años. Si no hay ninguna modificación de esta, se debe dejar una constancia. Evaluar la inclusión de cláusulas en los contratos relacionados con la obligación de cumplir las normas SPLAF y la reserva de la información a la que tienen acceso. Es muy importante también considerar dentro de las cláusulas que tienen que colaborar con el sistema de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Ojo ahí en el área logística, ¿no? Y luego también es preferible, ya como un consejo, que también ya se lo he dicho en su momento al área correspondiente, de tratar de vincularnos con empresas que estén estables, ¿no? Que sean serias, que tengan un buen prestigio, ¿no? Y no siempre optar por la mejor opción refiriéndonos al tema económico, ¿no? Procedimientos de identificación y evaluación de riesgo de lavado de activos y financiamiento de terrorismo. Bueno, básicamente hay que seguir 4 procedimientos que son: identificar los riesgos inherentes al negocio y categoría de clientes. Bueno, los inherentes al negocio ya creo que lo hemos dicho, ¿no? Más que nada el área comercial, el área de logística y el área de recursos humanos. Y categoría de clientes, ¿no? Mucho ojo ahí en lo que es en la categoría de clientes. El área comercial hay que hacer, como se dice, un monitoreo minucioso para no para estar prevenidos de cualquier cliente que quiera lavar dinero, ¿no? Básicamente. Evaluar ocurrencias e impactos de los riesgos de lavado de activos, financiamiento de terrorismo identificados, ¿no? Establecer medidas de control para mitigar las diferentes tipos y niveles de riesgo de lavado de activos. Creo que lo mencioné anteriormente. Ustedes también pueden ver o detectar si es que vemos que haya alguna abertura dentro de los procedimientos a seguir para poder mitigar los riesgos. Bienvenido sea. Cada uno es partícipe de que este sistema de prevención cada vez mejore, y eso es lo que se busca, ¿no? Bueno, en cuanto al punto 4, que es monitorear el resultado de los controles y su grado de efectividad para detectar operaciones inusuales y o sospechosas y corregir las deficiencias existentes, ¿no? Justamente lo que mencionaba. Registro de operaciones de lavado de activos. Bueno, siguiendo con el procedimiento de identificación y evaluación de riesgo de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, ¿no? Pasamos a lo que es el registro de operaciones. El registro de operaciones, ¿no? Cada empresa está obligada a llevar y mantener actualizado un registro de operaciones. Los registros de operaciones son básicamente toda transacción que realice un cliente, ¿no? Para cumplir sus pagos, el valor de su inmueble que desea comprar, ¿no? En estos casos lo que son, llamémoslo así, las cuotas que los clientes pagan, ¿no? Llámese separación inicial, y de ahí puede ser cuotas o también desembolso. Sabemos que el desembolso ya viene amarrado con lo que es el banco, puede ser por cheque de gerencia o algún crédito hipotecario. De repente por ahí nos cubrimos porque hay una previa evaluación del banco, pero de todas maneras se tiene que hacer el monitoreo correspondiente. Lo que sí hay que hacerle un monitoreo más eficaz o más incisivo
es a los que son pagos, digamos, con crédito directo hacia nosotros, ¿no? Ellos sí hay que saber, hay que hacerle seguimiento correspondiente, ¿no? Para evitar cualquier sorpresa que nos puedan dar, pues, ¿no? En el registro de operaciones también el sujeto obligado no registra estas operaciones como les había mencionado. El registro de operaciones tiene carácter confidencial, ¿no? En caso de la empresa desarrolle más de una de las actividades indicadas en el artículo 3, ¿no? De las normas pertinentes debe llevar un registro de operaciones por cada una de las actividades que desarrolla. El sujeto obligado, a través del oficial de cumplimiento, ¿no? Envía el registro de operación en la estructura, periodicidad, formato, el medio electrónico u otro mecanismo de envío e instrucciones que la SBS establece, así como cualquier otra información adicional que ésta solicite, ¿no? La empresa, a través del oficial de cumplimiento, conserva el registro de operaciones por un plazo mínimo de 5 años. Por eso, todos los registros que se pueda mantener las personas que tienen directamente lo que son las transacciones, llámese el área comercial o el área de finanzas, tesorería y contabilidad, esto es importante, ¿no? Estos documentos mínimo tienen que estar 5 años en buenas condiciones, ¿no? Sabemos que nosotros seguimos archivando, pero es conveniente que estos archivos estén tanto de manera digital como de manera física, ¿no? Bueno, luego el sujeto obligado no debe excluir del registro de operaciones a ningún cliente, independientemente de su habitualidad y el conocimiento que tenga este. Consideraciones para el registro de operaciones. Cuando se trata de lotes de terreno, ¿ya? Son materia del registro de operaciones todas estas que igualen o superen el importe de $30,000, su equivalente también en moneda nacional, ¿no? U otras monedas de ser el caso. Cuando se trate de unidades inmobiliarias destinadas a vivienda, sea esta, bueno, un edificio multifamiliar que por lo general es con lo que nosotros trabajamos, ¿no? Los importes que igualen o superen los $100,000, su equivalente en moneda nacional, de ser el caso, son obligados a tener a ser registradas. Las transacciones múltiples en un mes por o en favor de una persona mayores a $50,000 o $10,000 cuando se trate de inmuebles. ¿Cómo detectar operaciones inusuales y sospechosas? Bueno, es muy importante que en la implementación del SPLAF, ¿no? Se establezca procedimientos para la detección y análisis de operaciones inusuales y sospechosas, la cual conlleva el establecimiento de señales de alerta que nos ayudará a identificar cuando las características de una operación salen de los parámetros del usual para nuestro negocio. Por ejemplo, si por el rubro de nuestro negocio, ¿no? Determinamos que las operaciones regulares de un cliente obedecen a un determinado perfil, ¿no? También podríamos establecer bajo qué parámetros se configuraría una operación inusual, que después de un análisis podría concluir o no como sospechosa. ¿Cómo establecer las señales de alerta? ¿No? Las señales de alerta es cuando se dan situaciones que escapan de la normalidad y que constituyen una herramienta para el sujeto obligado. A través del oficial de cumplimiento se puede identificar operaciones inusuales para analizar si configura solo una operación inusual o resulta ser una operación sospechosa. Si esta llega a ser sospechosa, inmediatamente tiene que ser reportada a la UIF. Para ello, de acuerdo con las características particulares del negocio o actividad económica, en nuestro caso como inmobiliaria, la empresa, ¿no? define las características o parámetros que las operaciones que escapan de los criterios establecidos como normales o usuales en las relaciones que tienen con sus clientes, directores o trabajadores y proveedores. Veamos cuando corresponde calificar una operación como inusual o sospechosa. Operaciones inusuales, ¿no? Digamos cuando se hayan intentado realizar en el negocio una cuantía, características y periodicidad no guardan relación con la actividad económica del cliente proveedor, es decir, salen de los parámetros de normalidad vigentes.
en el mercado o no tienen fundamento legal evidente. Además de las características de la operación, se debe considerar otros criterios adicionales, como la actividad económica de proveedores y contrapartes, la zona geográfica o países con riesgo de lavado de activos y financiamiento del terrorismo y fuentes de financiamiento. Por ejemplo, si un cliente realiza operaciones bajo características relacionadas al monto, mediante medio de pago o perfil del mismo, que escapan de los parámetros o criterios establecidos como normales o usuales, se activan las señales de alerta y la operación deberá ser calificada como una operación inusual. Bueno, aquí hay que evaluar cuando, si según la información que hemos recabado de los clientes o proveedores, ¿no? O de los mismos trabajadores también, vemos algo que no es común en cualquiera de estas entes, ¿no? Llámese cliente, proveedor o trabajador, se tiene que considerar como algo inusual. Ya esto se tiene que comunicar al oficial de cumplimiento para que él se encargue de evaluar si se califica como una operación sospechosa o no. Si este es calificado como operación sospechosa, nos indica que tenemos que informar inmediatamente a la UIF, ¿no? Que es la Unidad de Inteligencia Financiera, que es, digamos, el área específica dentro de la SBS que se encarga de ver estos temas de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Señales de alerta. Acá tenemos unos puntitos a considerar como señales de alerta, ¿no? Por ejemplo, cuando una transacción es de montos altos, ¿no? O compras múltiples, o por ahí de repente alguien no proporciona la información, o tiene una denuncia pública, o personas de alto riesgo, que no son residentes aquí, ¿no? En Perú, o también las personas que son expuestas políticamente. ¿Y quiénes son las personas expuestas políticamente, no? Son las personas naturales, ¿no? Nacionales o extranjeras que cumplen en los últimos 5 años, ¿no? Hayan cumplido funciones públicas destacadas o funciones prominentes en una organización internacional, sea en el territorio nacional o extranjero, y cuyas circunstancias financieras pueden ser objeto de un interés público. Asimismo, se considera como PEP al colaborador directo de la máxima autoridad de la institución, ¿no? Para más información se puede revisar la resolución de la SBS 4349-2016. Este caso aquí lo vemos a diestra y siniestra. Todos los que llegan al poder, por lo general, cometen este tipo de actos, siempre de buscar, digamos, su beneficio propio cuando llegan al poder. Así que es común que se pueda dar este caso de de alguna persona expuesta políticamente, ¿no? O un familiar, ¿no? Que esté ligado que sea, digamos, de una relación muy cercana con algún político. Señales de alerta para los que son directores y trabajadores es igual, ¿no? Omiten actos preventivos, ¿no? En la declaración jurada, algo así, ¿no? Reunión con clientes en otros lugares. Esto también es de tener en cuenta, ¿no? Más que nada, de repente hay que tener en cuenta lo relacionado en el área de logística y el área de comercial. Se recomienda que de preferencia sean las reuniones dentro de cualquiera de las áreas convenientes que sean dentro de la misma empresa, ¿no? O en la caseta de ventas, o en el mismo edificio multifamiliar, o en el mismo predio de la oficina. El mismo caso va para los proveedores, ¿no? Bueno, atención preferencial sin controles. Cuando hay alguna atención de preferencia por algún cliente, también podría llamar la atención. El cambio de estilo de vida, justo lo mencioné hace un rato, ¿no? Si alguno de los trabajadores, ¿no? Sabemos cuál es su situación y de un momento a otro viene con algo que llama la atención, de repente llega, ya empieza a andar con auto propio, puede llamar la atención. Y también hay que monitorear de vez en cuando que por ahí no tenga alguna denuncia pública, ¿no? En los proveedores es el mismo caso, casi, ¿no? De lo que es con los clientes, ¿no? Los perfiles a tener en cuenta, ¿no? Que sean de los directivos que sean coherentes con lo que
con el perfil de la misma empresa, ¿no? Si no dan la información completa también. Estados financieros irregulares a tener en cuenta, y es ahí justamente donde creo que estamos cayendo un poco. Ya hemos tenido en ocasiones empresas que siempre tienen problemas con la SUNAT, que siempre tienen problemas de deuda, que tienen cuentas bloqueadas, que tienen embargos de la SUNAT, embargos de alguna otra entidad. Hay que tratar de evitar que poder relacionarnos con estas empresas que en verdad lo único que hacen es ser foco, ¿no? Nosotros ser foco de la SBS, en este caso de la UIF, para poder ser investigados. Y por ahí no es una carga de trabajo más, es atenderlos, es brindar documentación en cantidad, ¿no? Y lo mejor es evitar todo eso y de repente optar por la segunda opción o la tercera opción, si sea el caso, ¿no? Hay que ver el costo-beneficio y de repente muy probablemente nos va a convenir evitar todo esto sobre tiempo, ¿no? Carga de trabajo ya sea en todas las áreas, ¿no? Administrativa, eh, financiera, en el área logística, ¿no? Entonces hay que de preferencia evitar esos casos, estos tipos de proveedores y bueno, y trabajar con las que están, digamos, que cumplan todos los requisitos que se indican, ¿no? Bienes, productos y o servicios a precios por debajo del valor del mercado. Llama la atención también, ¿no? Llama la atención. Siempre hay que ver un porqué. Hay que tener cuidado y también considerar también que a veces que hay que considerar esta frase que es lo barato sale caro, ¿no? Hay que considerar. Así que es bueno tener en consideración todos estos señales de alerta que nos indican, ya sea en proveedores o también en trabajadores. ¿Cómo detectar operaciones inusuales y o sospechosas, ¿no? El procedimiento de detección de operaciones inusuales, creo que ya lo mencionamos, ¿no? Aplicar las señales de alerta, detección de las operaciones inusuales, ¿no? Comunicar al oficial de cumplimiento, se encargará de evaluar si se considera como una operación sospechosa para que inmediatamente lo informe a la UIF de la SBS. El procedimiento de operaciones inusuales y o sospechosas, eh, básicamente igual, el oficial de cumplimiento se encarga de analizar la operación, ¿no? Si califica como una operación inusual, se registrará en un registro de operaciones inusuales, ¿no? Para clasificar ahí por tipo de operación, personas que participan y señales de alerta activada. O también pueden calificar como una operación sospechosa. Inmediatamente en este caso se comunica a la UIF Perú. Contenido del registro de operaciones. El registro de operaciones como mínimo debe tener el tipo de transacción, monto, moneda utilizada, lugar donde se realizó, fecha, cuentas utilizadas de ser el caso. Y obviamente con los datos ya sea del cliente, sea una persona natural o jurídica, todos los datos correspondientes del mismo. El reporte de operaciones sospechosa. El reporte de operación sospechosa, comúnmente llamado ROS, es un documento mediante el cual las empresas, ¿no?, se encargan de informar a la UIF de estas operaciones, ¿no?, el cual ha intentado realizar, ¿no?, y han sido detectadas en el curso de la actividad, que a criterio del oficial de cumplimiento se han considerado como sospechosas, sin importar los montos involucrados, normas y funciones de prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Bueno, esto generalmente viene de un marco legal, ¿no? Acá se menciona la ley 27693 y sus modificatorias, ¿no? Ley que crea la UIF Perú. Luego hay un decreto legislativo 1106, ¿no? De ley penal contra el lavado de activos, el decreto supremo 018-2016, ¿no? Que viene del reglamento de ley 27693. La ley 29038, que es la ley que incorpora la UIF a la SBS. Y luego de las últimas que tenemos, que es la resolución de la SBS número 789-2018, que es la norma para la prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo, aplicable a las empresas bajo supervisión de la UIF Perú, en materia de prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo. Es la que normalmente estamos aplicando nosotros.
Norma que regula los mecanismos y procedimientos para que en la UIF Perú congele administrativamente los fondos u otros activos de las personas y entidades vinculadas al terrorismo y al financiamiento del terrorismo. Esta es la norma la cual respalda a cualquier congelamiento de los fondos de las personas, ¿no? O entidades vinculadas al lavado de activos o financiamiento del terrorismo. Y la norma sobre funciones y cargos ocupados por personas expuestas políticamente, ¿no? En materia de prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo, aprobada por resolución SBS 4349-2016. Normas internas. Las normas internas hacen referencia a las normas que cada empresa debe tener. En este caso, nosotros, ¿no? Debemos contar, bueno, y contamos con un manual y código de conducta, ¿no? Conforme a los establecidos artículos 26 y 28 del reglamento de la ley de la UIF. Este manual y código de conducta siempre se le ha entregado a todo empleado que ingresa a la empresa en el transcurso de los 30 primeros días, ¿no? Ahí dice la recepción y conocimiento del manual y código de conducta debe conservar por el plazo de no mayor de 5 años. También ese registro de enviado o entregado, ¿no? El código de conducta se debe conservar por 5 años también. El manual y el código de conducta deben ser puestos en conocimiento de toda la organización administrativa y operativa del sujeto obligado, de sus trabajadores y directores, de ser el caso, se debe dejar constancia de ello. Yo me encargo que sea llegado a ustedes mediante José Manuel, ¿no? Les hace el envío a cada personal nuevo. En caso que alguien no haya recibido, ¿no? Le pido por favor que lo solicite para que tenga conocimiento de este manual y el código de conducta de la empresa. Funciones de todos los integrantes de la organización, ¿no? Bueno, en este caso de la empresa. Dueños, titulares, directores, ¿no? Tienen que considerar los riesgos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo al momento de establecer los objetivos de la empresa. Aprobar y revisar periódicamente políticas y procedimientos en materia de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Designar al oficial de cumplimiento y aprobar sus planes de trabajo. Velar por un correcto funcionamiento del SPLAF. Proveer recursos para la implementación del SPLAF. Establecer medidas de confidencialidad y aprobar el plan de capacitación. Para los trabajadores, reportar oportunamente operaciones inusuales al oficial de cumplimiento, no divulgar la identidad del oficial de cumplimiento, cumplir con los controles y procedimientos establecidos en el Manual de Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, asistir a las capacitaciones en materia de prevención y gestión de riesgo de lavado de activos. Y con lo que concierne a todos es recibir y conocer y aplicar las políticas de procedimiento, recibir, conocer y aplicar las políticas y procedimientos del Manual de Prevención y Gestión de Riesgo de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y el Código de Conducta. Bueno, acá es un poco un mapa conceptual de cómo es el Sistema Nacional de Lavados de Activos y el financiamiento de terrorismo, ¿no? La prevención, el análisis, las empresas, ¿no? Que hacen su registro de operaciones sospechosas, se reporta a la UIF, ¿no? Los organismos que supervisan, llámese la UI, la SBS, ¿no? Que brindan la información, cada cierto tiempo siempre brindan información y yo de alguna manera trato de compartirlas con ustedes. También de algunas capacitaciones que han brindado y les he mandado el link en algunas oportunidades, ¿no? Bueno, cuando se comunica la UIF de cualquier registro de operaciones sospechosas, la UIF también tiene el apoyo, ¿no? De lo que es el Ministerio Público, ¿no? Poder Judicial, la Policía, ¿no? Ahí como verán la DIRANDRO, la DIRCOR, la DIRINCRI, la DIRCOTI y la DIRPOSI. Los riesgos con que se encuentra el sujeto obligado, o sea, en este caso la empresa, ¿no? El riesgo legal es que nos caigan algunas multas o sanciones del ente regulador, en este caso de la UIF. Procesos judiciales. En lo que es riesgo reputacional, la pérdida de potenciales de clientes, cancelación de contratos y ejecución de obra o compra-venta de inmuebles, pérdida de recursos humanos clave que ya no desean trabajar en la empresa, aumento en el costo de materiales de construcción inmobiliario
puesto que los proveedores ya no desean trabajar con la empresa. El riesgo de contagio, pérdidas financieras porque una empresa del grupo sea vinculada a operaciones de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. En el riesgo operacional, restricciones de fuentes de financiamiento, que los bancos no cierren las cuentas o no el otorgamiento de los créditos de obra, ¿no? Por eso es muy importante cumplir, por favor, con estos procedimientos, ¿no? Que ayudan a la prevención del lavado de activos. Organismos y supervisor y sujetos obligados. Bueno, acá hay una serie de organismos supervisores, ¿no? Que, como verán a ustedes, ahí está la SBS, la SMB, ¿no? Que es la Superintendencia de Mercado y Valores, ¿no? El Ministerio MICETUR, notarios públicos, Ministerio de Energía y Minas para empresas mineras, la SUNAT, el APSI, ¿no? En nuestro caso, a ver, vamos a ver. Estamos nosotros ligados a lo que es la SBSP, ¿no? Superintendencia de Banca y Seguros, que acá está, constructoras e inmobiliarias. Y dentro de la SBS está la unidad de inteligencia financiera. La unidad de inteligencia financiera es la entidad administrativa altamente especializada en ver estos casos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Ellos son las encargadas del análisis, ¿no? Tratamiento y transmisión de información para prevenir y detectar el lavado de activos y reportes enviados únicamente por los oficiales de cumplimiento. Tienen autonomía funcional, técnica y administrativa, ¿no? Esta unidad fue incorporada, ¿no? a la SBS el 12 de junio del 2007. Unidad de inteligencia financiera, ¿no? ¿Cómo está conformada? Por un director ejecutivo y un consejo consultivo. El personal es especializado en operaciones bancarias, delitos financieros y defraudaciones tributarias. La función de la UIF es solicitar, recibir y analizar información que remitan los obligados a informar. Analizan las transacciones sospechosas, solicitan ampliación y debido sustento de la información recibida, comunican al Ministerio Público aquellas transacciones que se presumen vinculadas a actividades de lavado. Normas internas. El sujeto obligado debe contar con un manual y código de conducta conforme a lo establecido en los artículos 26 y 28 del reglamento de la ley de la UIF. Como ya le había mencionado, ¿no? Esto quiere decir que debemos tener, ¿no? un manual y código de conducta que tiene que ser conservado por un plazo no mayor de 5 años. ¿No? Está obligado mínimo 5 años a tener y debe estar a la disposición de la WIFPER. El manual y código de conducta deben ser puestos en conocimiento de toda la organización, ¿no? Como ya les comuniqué, cualquier persona que no tuviera este manual o código, por favor de informarlo para hacerle presente inmediatamente. ¿No? El manual y prevención de lavado de activos es una legislación nacional aplicable, ¿no? Es una implementación del CISPLAF, en este caso del SPLAF también, ¿no? Brinda políticas de prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Brinda los mecanismos de prevención de clientes y trabajadores y proveedores, ¿no? Nos brinda el procedimiento de registro y comunicación de operaciones, ¿no? Brinda designación de funciones y deberes, responsabilidades del oficial de cumplimiento. Bueno, acá tenemos un modelo de declaración jurada PEP, otra declaración jurada de familiares, de algún PEP. Y acá hay unas listas ya que contribuyen a la prevención del lavado de activos. Estos links, ¿no? que están en la RNIE para verificar los datos que sean verdaderos del cliente, proveedor, ¿no? o trabajador, ¿no? La Superintendencia Nacional de Migraciones, Salud, también se puede verificar ahí información de ellos, de la SUNAT, ¿no? La SBS también para ver el historial crediticio, ¿no? Y luego también tenemos la lista internacional de verificación, ¿no? Que es más que nada para ver temas ya relacionados al terrorismo, si es que alguna persona o entidad está relacionada con estas.
¿Cómo el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo perjudican al desarrollo del país? Bueno, hay unas consecuencias sociales, ¿no? Que es aumento de inseguridad, promueve el financiamiento de más delincuencia, genera la evasión de la justicia, corrompe a las instituciones, corrompe a la sociedad. Leo esto y en verdad prácticamente es una descripción de lo que está pasando, de lo que está pasando con los últimos, con el penúltimo punto, ¿no? Lo que es corrompe a las instituciones. Es básicamente lo que está pasando actualmente. Consecuencias económicas. Produce competencia desleal, genera distorsión económica, ocasiona daños a la estabilidad financiera, debilita la integridad de los mercados financieros, perjudica la reputación de nuestro país, afecta el crecimiento económico y desarrollo económico, ¿no? Bueno, aquí se deja un glosario, ¿no? De algunos términos que pues, se puede encontrar en el tema de lo que es lavado de activos, ¿no? Ahí está SPLA, ROCEL, sujeto obligado, a qué se refiere, registro de operaciones, personas expuestas políticamente, WIF y OC, que es oficial de cumplimiento. Bueno, señores, sin más que poder exponer, quedo dispuesto a sus consultas, ¿no? Mediante el correo, para cualquier consulta o apreciación, ¿no? Estoy atento para poder atenderles, ¿no? Muchas gracias por su atención. Espero que puedan, espero contar con el apoyo de todos ustedes para que este sistema de prevención y lavado de activos que tiene la empresa cada vez se ajuste más a los nuevos procesos o actividades o maneras, ¿no? O tipologías, para ser más preciso, que se pueda presentar de lavado de activos, ¿no? Les agradezco por su atención. Que tengan buen día. Muchas gracias.